papeles encontré el 5 de octubre de 1970, me nombran, después de este examen, ¿no es cierto?, que hicieron, me nombran como coordinadora del profesorado. ¿Para qué? Para que yo armara el proyecto, lo cual era bastante, digamos, problemático porque había que hacer todo el encuadre, había todo un encuadre teórico y hacer la inserción de ese encuadre en la estructura, el funcionamiento y la misión de las hermanas dominicas de la Anunciata. No era nada fácil. Entonces había que hacer todo ese ajuste. Bueno, eso llevó bastante tiempo, pero a su vez había que buscar al personal docente, a los profesores, dentro de un perfil también, lógico, ¿cierto? Que cuadrara para poder hacer que ese proyecto fuera viable. Pero la hermana Julia tenía como meta que no hubiera profesores de la escuela secundaria, a fin de que las chicas que egresaban y que iban seguramente a continuar su formación docente notaran la diferencia, que se hiciera realmente un pase a otro nivel desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de los vínculos personales, ¿no? A pesar de que siempre las hermanas dominicas basaron la formación en un fuerte vínculo afectivo y solidario con los alumnos, cercano. Lo que pretendían era que esos vínculos fueran iniciales, que allí se armara una nueva comunidad educativa, ¿no es cierto? Que tuviera una identidad propia y que realmente fuera lo que el padre Cole soñó, que de alguna manera fueran maestros que propagaran la palabra de él, ¿no? Así que maestras, fundamentalmente. Y digo maestros porque en ese momento vinieron alrededor de 5 o 6 sacerdotes, no tengo precisión en este momento, no me acuerdo, me falla la memoria, pero 5 seguros, 5 sacerdotes de la zona, de colegios parroquiales, de distintas congregaciones, a formarse porque, siendo representantes legales, no podían estar a cargo de las direcciones. Claro. Entonces, en ese momento, tanto religiosas... Hacer el magisterio para tener la formación docente. Exacto, claro, exacto. Está bien. Vinieron a cursar los primeros años, ya en la primera promoción ya había sacerdotes. Pero en su momento, cuando se fundó el profesorado, era una única dirección. La dirección de secundaria tenía a su cargo la dirección del profesorado. Y eso fue por años. Claro. ¿Y el encuentro entre estas dos potencias cómo fue? Eso fue alrededor en el año 79, cuando empezamos con Proyecto 13. Claro. Entonces, al empezar el Proyecto 13, yo entré como asesora pedagógica. Y bueno, y ahí empezó el trabajo conjunto. Mientras tenía la coordinación, hacía la asesoría. Y bueno, fue un trabajo, digamos, realmente muy fructífero, ¿no? Porque realmente el Proyecto 13 era magnífico desde el punto de vista de cómo le permitía a la organización crecer en un montón de funciones de apoyo, de seguimiento, de evaluación, ¿no? Realmente fue muy, muy enriquecedor. Lo que planteaba era que yo tenía que de alguna manera ofrecer un listado de gente con el que comenzar el profesorado, entre ellos Eduardo Dottori, y después supervisor, así que bueno, éramos toda gente conocida de distintos institutos, así que bueno, sí, pero fueron años muy lindos, además con una matrícula elevadísima en los primeros años, más de 45 alumnos, había mucho interés. ¿Por qué? Porque justamente cuando se determinaron cuáles iban a ser los institutos que iban a dar esta formación de nivel terciario, se estableció que no podía haber demasiados centros cercanos. Entonces eran muy pocos los centros que fueron elegidos. Y una de las cosas que tenemos que agradecerle al profesor Benicio Villarreal es el haber apoyado la decisión del colegio para tener el profesorado, ¿no?, en su sede. Porque él realmente conocía a las hermanas y conocía, la calidad educativa del colegio. Eran colegios que habían sido, ¿no? Eran escuelas normales. Solo las escuelas normales. Y cuando la formación docente pasa al nivel terciario, se agregan estos, en principio eran 2 años y medio.
¿no? Sí. No, primero eran 2 años nada más. Que por ahí Y el colegio se podía postular. Sí. Bien. Las hermanas se postularon. Bien. También ¿Y otros el colegios ENEP no te son. daban, o quién te daba el, digamos, el ok? Y el la ministerio, ya autorización no del sabemos. ministerio? Digamos, yo Claro. te Y había muy pocos no sé. oficiales. Sí, Los oficiales acá en el distrito de La Matanza era el normal de San Justo. nada más. Claro. Y en Morón, que no había escuelas oficiales normales, fue el Nacional de Morón, que toda Claro, la vida el había Dorrego. sido, claro, el Dorrego, que Claro. claro. Que sigue Y funcionando. después con los años empezaron a fundar muchos profesorados oficiales. Sí, por eso realmente, bueno, en ese momento fue todo un festejo, ¿no? Que hubiera sido elegido el colegio. Así que, y bueno, y permaneció, la obra sigue en pie, gracias a Dios. Hubo años en que realmente hubo que luchar mucho para mantenerlo el profesorado, porque teníamos poquísima inscripción, pocos alumnos inscriptos, y bueno, y había que sostener el profesorado en funcionamiento, porque también teníamos la contra de la superioridad que te exigía determinado número de alumnos para Sí. poder Siempre tuvo un nivel de subvención Claro. que empezó siendo, por la cantidad de años de cursada, mayor que lo que es en la actualidad. Claro. Y parte, por ejemplo, de la idea de sumar una segunda carrera que ver con esto. Claro, pero eso fue recién en el No, sí, no, No, en los años 2000. 2000. Alrededor del 2004-2005 empezamos a pensar en anexar el profesorado a nivel inicial, con todas las dudas que eso implicaba, porque bueno, era asumir una segunda instancia que no sabíamos tampoco qué iba a pasar. Y en ese momento me acuerdo que la que más defendió la formación para el nivel primario fue Julia, porque, digamos, un poco opinábamos unos cuantos profesores que, bueno, que había que dejar el profesorado para primaria y abocarnos a nivel inicial, porque había menos propuestas en los alrededores y porque un poco la tendencia del alumnado era más volcarse a nivel inicial que a nivel primario. Pero Julia se resistía enormemente a dejar lo que ella con tanto esfuerzo había logrado implementar, ¿no? Bueno, y ahí arrancamos. Bueno, en realidad todos a través de conocimiento, ¿no es cierto? Digamos, sabiendo lo que las hermanas querían, yo tenía que tener buen ojo para elegir el personal, porque por lo menos para la propuesta, porque la determinación estaba en manos de ella, pero fundamentalmente la hermana Julia. Pero bueno, era toda gente con un currículum importante, ¿no? Y con buen, por ejemplo, Eduardo era vicedirector en el colegio de Inmaculada Concepción. Ah, mira, no sabía que Sí, en ese momento era vice. Cuando vino acá, era. Bueno, gente del Elizalde también, ¿no es cierto? Susana Herrera creo que vino también pero en ese momento no, Susana no, al principio no. Sí, no, tuvo años. Sí, dictaba historia de la educación. Sí, historia de la educación. Después ya te digo, Pablo Gaba, estaba Sara Pérez también, una de las primeras docentes, Sara Pérez, que fue compañera en el Centro Nacional de Investigaciones Educativas y había sido secretaria de Villarreal. O sea que era toda gente que tenía conexiones y buena formación, referencias. Y ahí se inicia también Liliana Liotta. Eso te iba a decir. Liliana empieza, creo que no empezó el primer año, justamente porque ella después se abocó a práctica y después entonces empezó creo el segundo año Liliana. Pero Liliana también tiene una trayectoria de años y años, y comprometida, además muy conocida de Julia en otro colegio, así que bueno, ya... Bien con el perfil anunciativo. Sí. Sí, ella me parece que es egresada. Cuando venga se lo vamos a preguntar. De ¿Es Beata. egresada del colegio de las hermanas? De Beata. de Beata. Sí, de Beata. No me acordaba yo del colegio. Sí, creo que había sido alumna de Julia, cuando Julia no estuvo allá, Sí. entonces había sido alumna.
Lo importante en ese grupo de profesores fue que en su mayoría, para el tema de todo lo que era materias en orden a lo pedagógico y a lo didáctico, era gente que había tenido experiencia en el nivel primario para el cual tenían que formar. que eso era realmente fundamental, ¿no? Muchos maestros nacionales. Maestros normales nacionales, además, no como título secundario de base, porque en ese momento el maestro normal nacional se formaba en el nivel medio. Año a año había muchas modificaciones en el plan. Por eso hay un cuadernito, porque bueno, hay un cuadernito donde están todas las historias de cómo iban pasando los docentes de, digamos... Que empezó en el Determination. Sí, claro. Digamos, era... De una materia a la otra, sí, digamos. ¿Cómo claro, se porque iba tenía qué materia. Por ejemplo, un año se llamaba didáctica, el año siguiente tenía otra denominación, entonces el profesor cuando tenía que hacer después una certificación, te volvías loca, así que por eso teníamos ese cuadro. Y hubo cambios rotundos de planes. De planes también, muchos cambios. Primero eran 2 años, donde la residencia estaba incluida en esos 2 años. La residencia en práctica de la enseñanza. Después se agregó un cuatrimestre, en el que ese cuatrimestre, en un tercer año, digamos, correspondía a la residencia. Ahí entré yo, no acá, pero ese es el plan. Ese es el plan que vos decís. Bueno, después hubo una modificación pequeña en que el título ya no se otorgaba como profesor para la enseñanza primaria, sino para el primer y segundo ciclo de EGB. Después de ahí pasó a 3 años el plan. Claro. Sí, hubo muchísimo. Que eso fue en el año 96, 97. Y después, o 99 ese, porque al principio el de maestros para la enseñanza primaria fue en el 96, 97, en el 99 fueron los 3 años, y después 2006, 2005 fueron los 4, que pasó a tener 4 años de formación. Así que bueno, era un largo trayecto con mucho cambio, con reubicación de profesores, con más presupuesto, porque se agregaban cátedras, y ya eran los tiempos en que costaba bastante mantenerlo, ¿no? Sí, el cambio de horario fue fundamentalmente en función de dar posibilidad, primero entraban a las 19, me parece. ¿O a las 18? 18. De 18 a 20. Claro. 18 a 20, 2 horas, No, a 22. A la tarde temprano. Yo vine a acá a las 2 de la tarde. Eso fue después. No, pero Primero bueno, fue la noche. Primero fue la noche. Fue turno a noche. Después pasó a la tarde. Claro. Después a las Después, 5 de la tarde empezaba, me parece. no, primero hubo un tiempito en Que estuvo de 2 turnos de la tarde a 6, porque yo me acuerdo que venía, sí, en el 90 y pico, sí. fue a la tarde. Todos esos bien cambios. tarde, en 2 de la tarde. Los cambios de horario fueron fundamentalmente para poder captar alumnado. Claro. ¿Por qué? Porque los alumnos después tenían problemas laborales, de horario de trabajo. Claro. Entonces, el de la tarde no resultó para nada. Entonces, volvió a vespertino, pero comenzando a las 5. Claro. Que en realidad era un horario que también tenía sus problemas, porque el que trabajaba a las 5 no llegaba. Claro. Pero bueno, y es lo que se mantiene. Sí, el horario ese que se está así. mantiene, pero la verdad que debería ser a las 6. Claro. Y los profesores que tampoco empezaron a querer el turno noche, lo que llamábamos turno noche, preferían más temprano. Y todos luchaban por conseguir las primeras horas de clase, que no había para todos. Sí. Algunos le tienen que tocar las últimas y algunos le tienen que tocar el viernes. Y el lunes. El lunes. Ay, Dios mío. Así que bueno, esas son las historias que podemos aportar. No, son... Emilia, ¿puedo preguntar? Pero por supuesto, ven acá. Manita. No querés interrumpir porque yo digo, vos recordabas de cuando llegaste acá que cruzaste la puerta con tu vestidito y demás. Ahora, ¿cuál fue la
inquietud inicial, no sé si estaba la hermana Julia cuando eso, la inquietud inicial que la llevó a pensar en esta locura de empezar un profesorado? ¿Qué quería? ¿Qué te dijo? Claro, ¿Qué quería? ¿Por qué quiso un profesorado acá, además de lo que ya tenía? No, porque ¿Qué fue lo que vio ella? No, ella lo que decía era que, bueno, que, digamos, la escuela estaba formando maestros, para que esos maestros divulgaran la verdad. Por empezar, tenían la fuerza de los dominicos, ¿no? La verdad conocida por el estudio, entregada en la predicación, ¿no es cierto? Es esa cosa de la verdad, pero la verdad comunicada. Entonces, esa fuerza, digamos, la llevaba a que tenía que haber maestros. Si no iba a haber más maestros a nivel secundario, los tenía que haber a nivel terciario. ¿No? Maestros dominicanos, pero con espíritu padre Col, ¿no? Había otro pensamiento que le guiaba mucho a Julia, que era el padre Col siempre le interesó la formación de maestros. Sí, es verdad. Quería formar a las primeras hermanas para que pudieran ser maestros. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensar que en nuestro distrito y los aledaños estaba poblado de las maestras que surgían de Santo Domingo. Vos a la escuela que ibas, oficial, privada, encontrabas maestros y directivos que habían salido de la escuela del Colegio Santo Domingo. Y eso no podía terminar. Y eso no podía terminar. Entonces, Y en realidad no terminó, porque después Hoy en con día el profesorado, sí, hoy en día los sí, alumnos del sí. profesorado poblaron los cargos docentes de todo el distrito. Docentes y directivos. Y directivos. En la actualidad, En la actualidad. Todavía en la actualidad hay sí, muchos directivos que son alumnos nuestros. Lo que creo que es también importante es los profesores que están, no olvidarse de los profesores que fueron. Sí, tal cual. Oíme, ¿cómo se llama este que vive aquí? Eduardo Dottori. Doctori. Sí, padre Pilar, sí, eran hermosas las clases de Parece. Las veces que habré ido a La Plata, Claro. las veces, porque no teníamos la matrícula necesaria, porque luchábamos por tener una subvención un poco más alta, para subvencionar los cambios de materias que había, que se agregaban horas. Era ir, yo te diría, una vez por mes, poco a La Plata, después que hubo la transferencia, ¿no? Por supuesto, porque los años del SNEP fueron mucho más tranquilos. La gestión, dependiendo de SNEP, fue mucho más relajada, mucho más tranquila, más ordenada. Cuando pasamos a provincia, las cosas cambiaron bastante. No, y también, digamos, el formato del profesorado como tal. Vos pensás que Nilda hablaba de 2 años, o 2 años y medio, y bueno, estás hablando de 2 cursos. Claro. 2 cursos que duraban, o 2 cursos y medio. El tercer año, medio curso Sí. más. Pero ahora tenés 8. 4 años de EP y 4 años de inicial. Son 8 cursos. Y, digamos, cambiaron decididamente. Y después se sumaron cargos, que fueron en función, es decir, nunca agregamos un cargo nuevo, sino que fue, porque tampoco nos los hubiesen dado, fueron reubicaciones de cargos que teníamos, pero así surgió el cargo de secretaria y el cargo de directora, independiente de secundaria. Yo por 23 años fui directora de secundaria y de profesorado. Parado Elizalde daba didáctica en matemática y en ciencias naturales, ¿no? En los terceros años. No, creo que esa estaba en segundo, me parece, didáctica. Entonces le preguntaba, ¿ustedes por qué están acá? Porque nos gusta la matemática, me decían él, matemática. Porque nos gustan las ciencias naturales. Bueno, vayan a la universidad. La respuesta tiene que ser, me gustan los adolescentes y enseñarles a los adolescentes matemática. Esa es la respuesta para estar sentado en un profesorado. Porque si no te gusta el adolescente y te gusta la matemática, cuando el chico no se te vas a desesperar. Es verdad. Cuando no te entienda, te vas a desesperar. Te tiene que gustar el adolescente o el niño, bueno, suponiendo que... Bueno, te tiene que gustar y un camino para llegar a ellos es la matemática o las ciencias naturales.
Y me miraban desorbitado porque en la primera clase yo les planteaba eso, ¿no? Sí. Docente se nace, no se hace. Dice por ahí, ¿no? Sí, sí. Ayuda, por supuesto, la formación enriquece, orienta, planifica una vocación, pero hay que tener condiciones hay algo naturales. Sí. Claro, y eso Y realmente se el nota profesorado. eso, los Se profesores, nota, ¿verdad? sí, se nota. El profesorado siempre fue, dentro de todo, Muy tranquilo. muy tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno. No, una de las anécdotas era yo tratando de serenar a la hermana Elena Valle. Sí, Elena Valle y Elena Russo, no sé qué Elena Valle. sí. Era la secretaria del profesorado desde el inicio. Y la hermana Elena, nunca uno la iba a encontrar sin un libro de física, de química, de ciencias naturales. Ella siempre era una dominica, siempre, mirando y leyendo y estudiando. Y el profesorado tiene una estructura de horas que si vos no querés asistir, podés no asistir a la clase. Y las chicas se sentaban ¿viste? En ese lugarcito que hay ahí, el patiecito, y ella empezaba. Hay 2 alumnas afuera. Claro, con el secundario. Bueno, hermana, le digo, pueden, es opcional. Por ahí les está pasando algo, tienen que conversar. Ella, pobrecita, mi corazón no podía, se levantaba, iba y las convencía, Las convencía. Iban a la aula. Les decía, es una pena que se pierdan la clase, porque a lo mejor en este momento el Señor está por decirles a ustedes algo a través de la boca del profesor. Ustedes se lo están perdiendo. Los fines de semana en mi casa, porque acá era imposible escribir algo. Sigue siendo igual. Yo aparecía en el profesorado los lunes, cuando estaba Raúl, con el portafolio, y Raúl decía, ¿qué traes ahí en ese? Porque yo le traía los borradores escritos en ese tiempo Y él lo pasaba. y él lo pasaba en la computadora. Entonces, y bueno, era así, porque la gestión, mientras uno estaba, no había mucho tiempo para pensar, No, y después al docente, exponerse, la exposición, le costó mucho. Sí, bueno, a ver, yo por eso te lo cuento, porque a mí me parecía. Pero vos, por ejemplo, estás acostumbrada a exponerte ante los padres, sí, ¿no? Pero el docente, que se turba cuando el directivo lo va a observar, por ejemplo, tenía que pensar que todos los padres lo estaban observando, lo estaban criticando. En esta pandemia hay que súper reconocer. Después sentiste que te pasó un tractor por arriba, pero... No, quedaba de cama. Y las madres de jardín y primaria, Por sí. favor, no, las mamás. Las mamás. Ellas estuvieron al lado de sus hijos siempre. Y descubrieron por primera vez que primero se necesita vocación. No es solamente bueno, no solamente ¿Cómo hacen? Era Decía, ¿cómo admirable. hacen? Mi hijo decía, ¿cómo hacen para estar en un aula con los